buenas noches. Soy la abogada Elizabeth Morar, abogada de inmigración, y estoy aquí con ustedes esta noche con Hablando Inmigración, nuestro programa que hacemos cada jueves y cada lunes en Facebook y cada jueves siempre en TikTok también. Entonces, esta noche estoy aquí para hablar con ustedes y contestar a sus preguntas. También el tema de hoy es la diferencia entre una visa de prometido y visa de cónyuge, porque tengo muchas preguntas de ustedes sobre o sobre esta diferencia. Entonces voy a contestar esta pregunta bueno, más detallada hoy, y también voy a contestar a sus preguntas. Entonces, si ustedes están viendo este video, favor de escribir sus preguntas en los comentarios y les voy a contestar. También, si está viendo este video conmigo, favor de compartirlo, favor de seguirnos en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales que tenemos para saber más sobre la nueva información de inmigración. Siempre hay cambios, siempre hay oportunidades para saber más y nadie sabe, quizás algún día usted va a escuchar algo que le puede beneficiar. Entonces, por la misma razón, pedimos que ustedes favor de enviar este video o compartir este video con sus amigos. Si conoce a alguien y que le quiere mandar privado, lo puede hacer así, pero es muy importante porque esta información es información muy importante para ayudar a la gente. Entonces, como dije, el tema del día de hoy es la pregunta: ¿qué es la diferencia entre la visa de cónyuge y la visa de prometido? Entonces, primero, uno solo puede hacer una visa de prometido si no está casada o casado. Entonces, una cosa muy importante para determinar es si uno, por ejemplo, tiene la opción de casarse, quizás tiene la opción de ir a visitar a su prometido en su país de origen, quizás puede casarse allí. Entonces tiene las dos opciones de los diferentes tipos de aplicaciones. Así que la primera opción es la visa de prometido, solo es disponible a un ciudadano. Un residente permanente no puede hacer una solicitud por su prometido, pero puede hacer una solicitud por su cónyuge. Y a veces las personas que califican por una visa de prometido tienen opciones como digo, quizás sería mejor casarse, pero quizás es su única opción. Entonces voy a hablar, hay razones para seleccionar la visa de prometido y la visa de cónyuge. Entonces voy a hablar un poco de la diferencia. Los beneficios, pues lo más rápido, probablemente, si su meta es tener su prometido aquí dentro de los Estados Unidos, entonces la manera más rápida normalmente es la visa de prometido. Y esto es lo más rápido en el sentido de que la persona va a estar aquí presente en los Estados Unidos antes que si usted hace la aplicación de visa de cónyuge, especialmente ahora cuando está tardando tanto tiempo para tener una visa inmigrante de visa de cónyuge ahora después de la pandemia. Pero siempre fue así, que era más rápido normalmente hacer la visa prometida para entrar a los Estados Unidos. Pero otra diferencia es que uno que entra con una visa de prometido no es residente permanente cuando entra. Esta persona tiene una visa, un permiso para estar aquí temporalmente, y tiene que aplicar, tiene que casarse dentro de 90 días y después de su matrimonio tiene que aplicar por la residencia permanente. Entonces es un segundo trámite y tiene que pagar de nuevo a inmigración, y si tiene abogado, tiene que pagar su abogado también. Entonces es más costoso y más tiempo que va a tardar para recibir su residencia, porque una persona que entra con visa de cónyuge entra y inmediatamente está considerado residente permanente. Tiene que esperar para recibir la tarjeta por correo
pero tiene la visa en su pasaporte como comprobante temporal y esto es su residencia ya, no tiene que hacer otra aplicación dentro de los Estados Unidos. Así que si su meta es conseguir su residencia lo más rápido posible y sin pagar tanto dinero, quizás es mejor hacer la visa de cónyuge, porque esto puede ser más rápido. Entonces, esto es algunas de las diferencias. En ambos casos, el inmigrante necesitaría tener un patrocinador que tiene que ser su cónyuge o su prometido, que tiene que mostrar que gana suficiente realmente para apoyar al inmigrante, que el inmigrante no va a ser dependiente en beneficios del gobierno. Entonces, en este sentido, las aplicaciones son más o menos lo mismo, porque también, bueno, es un formulario diferente por el patrocinador, pero es más o menos la misma nivel de dinero que uno necesita mostrar o recursos o ingresos o lo que sea. Entonces, esta es otra diferencia. Una cosita más, o no, bueno, no es cosita porque es algo importante, ¿no? Entonces, es que cuando uno está aplicando, en ambos casos, inmigración considera el récord criminal, pues claro que sobre el inmigrante, pero también sobre el ciudadano o residente que está haciendo la solicitud. Entonces, en el caso de la visa de cónyuge, es más grave que tiene que ser la convicción para tener un efecto en el caso. Pero con la visa de prometida, al de prometido, entonces si uno tiene por ejemplo, solo una convicción por violencia doméstica, entonces esto puede ser un problema. No es imposible entonces, pero puede ser un problema. Entonces estoy diciendo esto a veces esto no, bueno, en la mayoría de los casos eso no tiene nada que ver con el caso, pero quiero mencionar esto como otra diferencia. Ok, entonces, aparte de eso, la visa de prometido es ambas aplicaciones empiezan con una solicitud, lo enviamos a inmigración, esperemos por la decisión, luego ellos muevan el caso a la oficina del Centro Nacional de Visas, ahí tenemos que someter más evidencia, más aplicaciones y esperar para la entrevista en el consulado o la embajada. Como digo, es más rápido todo este trámite si estamos esperando por la visa de prometido y entonces va a recibir su entrevista, su cita de la entrevista más rápido y para venir a los Estados Unidos más rápido con la visa de prometido. ¿Ok? Entonces, esto es la gran diferencia entre los dos trámites. Ahora, tengo muchas preguntas. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Edson. Buenas noches, Gordillo. Buenas noches a todos en TikTok. Ahora tengo muchas preguntas y voy a empezar a contestar a sus preguntas. Si ustedes están encontrando esta información como buena información, favor de compartir nuestro video con sus amigos para que todos puedan beneficiar de esta información. Aquí tengo Dionisio diciendo, yo soy fuera y ya tengo que enviar los documentos a mi esposa. ¿Cuánto tiempo tendría la cita en la embajada? Yo no sé qué usted está diciendo que está en El Salvador, pero ¿qué tipo de cita está esperando? Está tardando mucho tiempo y desafortunadamente no puedo decirle exactamente cuánto tiempo va a durar porque ellos no publican esta información. No hay como esta información disponible al público. Entonces, solo que ustedes tienen que esperar y le van a programar su cita cuando cuando se pueden, pero se depende también en el tipo de entrevista que usted va a tener. Ahora,
Sharol dice, abogada, tengo un familiar detenido. Mi pregunta es, ¿el sponsor debe ser un residente o ciudadano? Si su familiar está detenido, me imagino que usted está pidiendo información sobre el sponsor para la aplicación del el sponsor para pedir un fianza, ¿no? Entonces, para pagar la fianza sí tiene que ser un ciudadano o residente, pero también hay compañías de bond, como bond companies, que pueden ayudarles en pagar la fianza y entonces no necesita tener su ciudadanía o su residencia para hacer esto, ¿ok? Gordillo dice, y un padre residente a un hijo se puede. Un padre residente de un hijo, pues me imagino, entonces el padre es el residente o el hijo es el residente. Me imagino que usted está diciendo que el padre es el residente. Entonces, un padre residente sí puede hacer una aplicación por su hijo, pero si el hijo tiene más de 21 años de edad o si entonces el proceso tarda más tiempo, mucho más tiempo. Y si el hijo se casa, entonces el padre residente no puede hacer la aplicación. Tiene que ser ciudadano si quiere solicitar un hijo que está casado. ¿Ok? Ahora dice, o el sponsor puede ser cualquier persona que tenga social. No tiene que ser misma, no tiene que ser familiar, puede ser cualquier persona que paga la fianza. Si está buscando un sponsor para pedir a la custodia de una persona, no por una fianza, pero estoy hablando de quizás va a firmar para ser responsable de un niño menor, eso es diferente, pero tampoco no necesita tener el estatus. ¿Ok? Si el papá es residente. Ok, gordillo, espero que he contestado bien a su pregunta. Ahora, por los hijos menores de residentes, están procesando los casos inmediatamente, lo mismo que un ciudadano, pero eso es este mes. Esto cambia cada mes. Está así por más de un año ahora que están haciendo las aplicaciones inmediatamente, pero nadie sabe por cuánto tiempo más esto va a durar. Entonces, si usted es el papá o si conoce el papá de un hijo que quiere inmigrar, es importante hacerlo lo más pronto posible. También el padre como residente no puede hacer la solicitud para perdonar a la presencia, si la persona está aquí ilegal o ha entrado ilegal. Eso no ayuda, entonces el padre necesita conseguir su ciudadanía primero normalmente. Pero si es su situación, entonces le recomiendo una consulta con nosotros. Nuestro número de teléfono es 414-519-6882 porque siempre es importante revisar la información individual porque cada caso es diferente con inmigración y hay muchísimos detalles que pueden afectar las oportunidades y el trámite y entonces siempre es importante saber todos los detalles antes de tomar una decisión o empezar un caso. Ahora, dice Mari, abogada, hola, la persona entró 3 veces, se la podrá pedir un hijo, para un hijo. Oh, la persona entró 3 veces, ¿sí le puede pedir por un hijo? Se depende, Mari, porque en algunos casos sí es posible, hay excepciones. En la mayoría de las situaciones, un caso así no funciona, pero hay oportunidades y posibilidades. Entonces, para contestar a su pregunta sobre esta persona, necesito saber todos los detalles de esta persona. Hay a veces posibilidades, pero como digo, normalmente un caso así no es posible. Pero yo no puedo decir que no he hecho casos así y he ganado. Entonces realmente se depende y le recomiendo una consulta. Ella dice le deportan en Arizona y no vio juez y al o así a
Arizona, deportado directo. Pues otra vez, sin revisar todos los detalles. Por eso mi asistente de consultas tarda como una media hora solo para conseguir todos los detalles y entonces lo reviso y entonces invertimos una hora en hablar más para buscar las opciones y explicar las posibilidades. Entonces, en como 2, 3 minutos por TikTok no es posible darle una evaluación completa de las posibilidades. Pero lo que puedo decir es sí, a veces es posible en esta situación, no es fácil y no voy a decir que todos los casos van a tener una posibilidad, pero es posible. ¿Ok? Ahora saludos desde Venezuela. Saludos a Venezuela. Tengo muchos clientes venezolanos y ahora si usted está aquí de Venezuela y le gusta aplicar por su TPS, nos puede contactar. No pierda tiempo porque no vamos a tener como todo el tiempo del mundo para hacer la solicitud. Entonces, llámanos 414-519-6882. Ok, otra pregunta es, abogada, el GED en español vale para el DACA o el GED. Sí, el GED en español puede funcionar por el DACA, pero se depende si el programa es un programa que califica. Entonces, por nuestros clientes evaluamos esto. Hay como calificaciones específicas que inmigración quiere ver y nosotros también podemos recomendar muchos programas que califican, pero también podemos evaluar a los pues los programas que si alguien ya tiene un GED, entonces podemos evaluar. Yo le está llamando y no contestan, cierto, Rey, porque la oficina está cerrada. Le cerramos a las 5 de la noche, entonces tiene que llamar mañana a la oficina, está abierta a las 8:30 de la mañana y nos puede contactar. Si quiere hablar con nosotros ahora, nos puede mandar un mensaje por Facebook Mensajero, pero para hablar con alguien directamente por teléfono tiene que esperar hasta la mañana. Lo siento, pero cerramos la oficina. Mis pobres recepcionistas quieren ir a sus casas a ver a sus familias, ¿no? Entonces, ahora tengo más preguntas de Alejandra. Disculpe, abogada. Tengo una sobrina que nació aquí en Chicago, pero se fue de 6 meses, pero ahora quiere regresar a los Estados Unidos. Pero el problema es que ella no tiene el pasaporte americano, nada más cuenta con el certificado de nacimiento. Entonces ella necesita conseguir su pasaporte y podemos ayudarle en esto. Hay una manera para conseguirlo desde México. Entonces, si le gusta contactarnos, nosotros podemos ayudarle en esto. ¿Ok? Axel tiene una pregunta. Buenas noches, Axel. Entonces dice, buenas noches, licenciada, ¿qué factores debe una persona considerar para decidir si somete una petición por un cónyuge o una petición para un prometido o una prometida? ¡Wow! Yo revisé todo esto en la parte de la parte anterior de este video, pero entonces las consideraciones son primero, si uno es ciudadano, entonces tiene dos opciones. Si uno es residente, solo tiene la opción de hacer la aplicación de cónyuge porque no hay opción de prometido si uno es residente. Otra diferencia es que si su meta es llevar al inmigrante aquí lo más rápido posible, entonces la aplicación de prometido es más rápido normalmente que la aplicación de ciudadano o de cónyuge de ciudadano o residente. Pero si su meta es pagar lo menos posible, probablemente lo mejor sería la aplicación de cónyuge, porque
si uno viene con la residencia, lo siento, con la visa de prometido, entonces después de entrar, esa persona todavía tiene que aplicar por su residencia permanente y tiene primeramente que casarse dentro de 90 días de la entrada y entonces someter la aplicación de prometido. Y esto entonces tiene otro costo, ambos por el abogado y por inmigración. Entonces, por inmigración no es un poco más, estamos hablando de $1,225 más. Es una gran diferencia solo por inmigración, más los costos de la ayuda legal de su abogado. Entonces, es una gran diferencia y la persona no va a tener su residencia probablemente por otro año después de venir. Pero entonces, estos son los factores normalmente más importante a los clientes. Entonces, la pregunta es si quiere pagar menos y esperar un poco más tiempo o si quiere pagar un poco más y tener su familiar, su prometido aquí lo más antes posible. También si quiere hacer la visa por cónyuge, tiene que estar casado. Entonces, si usted está considerando ambos, significa que no está casado ya, porque si está casado no puede hacer la visa de prometido. Entonces, es otra consideración que tiene que viajar hasta el país de origen o el país de su prometido y hacer el matrimonio allá. Entonces, a veces esto se tarda más tiempo porque tiene que arreglar todo esto, ¿ok? Ahora, dice César, de nada Alejandra y gracias, nos vemos entonces. César dice, hola abogada, saludos, tiempo, ok. Sin poder ver su programa. Muy ocupada, me alegro ver. Igualmente, César, gracias por venir. ¿En qué mes y año irán las BAWAs? Ok. Y recuérdame si usted está hablando de la BAWA de la aplicación solo de BAWA o BAWA de con residencia, porque hay una diferencia y entonces la residencia se depende en su ciudad y todo, pero la BAWA, la aplicación de BAWA solo, entonces está tardando ahora mismo. Ellos están procesando casos que han recibido en mayo de 2019. Entonces, esto es la BAWA. ¿Ok? Entonces, Edson dice, mis hijos salieron hace 10 años de los Estados Unidos, son ciudadanos. ¿Cómo le puedo hacer para sacar su pasaporte? Salieron cuando tenían 6 y 8 años, quieren regresar y uno de ellos quiere entrar a la Armada de los Estados Unidos. Entonces, es posible hacer la aplicación con la embajada o el consulado en el país donde ellos están viviendo. Pero entonces, si le gustaría nuestra ayuda, nosotros ayudamos en estos casos, ¿ok? Entonces, es una aplicación que uno tiene que someter a la embajada o al consulado. Ok, muy bien. Claro que sí, Mari. Espero que he contestado bien a su pregunta. Ahora, Adela dice, usted dijo en un video que aún estudiando inglés puedo calificar para DACA. Claro, reunido los otros. Es cierto que hay programas de inglés que califican para el DACA, pero no, otra vez no es todos los programas. Entonces, tiene que ser, tiene que ser un programa que cumple con todos los requisitos de DACA. Entonces, si le gusta tener una evaluación, tiene que hacer una cita con nosotros. Hola, buenas noches, abogado. ¿Me puede ayudar con información sobre el asilo político? Eduardo, hay mucha información sobre el asilo político, entonces voy a tocar este tema en un video especialmente sobre el asilo, pero básicamente asilo es una manera de pedir una protección aquí en los Estados Unidos basado en su temor de regresar a su país de origen porque usted tiene miedo de que alguien en su país de origen le va a perseguir por razones de su raza, su religión, su grupo social, su opinión política o su nacionalidad. Y si tiene miedo de que alguien o un grupo en su país de origen le va a perseguir por una de estas razones, entonces por sus características que no puede cambiar,
cambiar, o que no debe que cambiar como su religión o algo así, entonces usted puede solicitar asilo si también puede mostrar que su gobierno o que su gobierno es el grupo que le va a perseguir o que su gobierno no le va a proteger o no se puede protegerle. Entonces, si esto es la situación, usted puede calificar por asilo. Entonces, ¿qué tipo de grupos califican? Hay muchísimos diferentes grupos y ahora hay más grupos que califican que bajo de la última administración hace unos años porque había una regla muy estricta no regla, pero decisiones muy estrictas que fueron pasadas por el abogado general lo último y lo antes, pero lo que tenemos ahora mismo está cancelando estas decisiones y regresando a la ley de asilo a como fuera anteriormente, y entonces hay mucho más personas que pueden calificar. Si le gustaría una evaluación, nos puede contactar a 414-519-6882 y este número, entonces también podemos recibir textos. Lo más importante para saber con el asilo es que uno necesita aplicar por asilo entre el primer año después de entrar a los Estados Unidos o entre los 6 meses después de cualquier cambio de las circunstancias o en su país de origen o en sus circunstancias personales que son la razón por qué usted necesita la protección de asilo. Hay excepciones a estas reglas, entonces si usted está fuera ya de este periodo, todavía vale tener una consulta, pero siempre es mejor hacerlo lo más pronto posible, ¿ok? Ahora, después de meter la petición de VAWA, después de meter la aplicación, la petición de VAWA y recibí los recibos más medios, más o menos, cuando está tardando para más resultados. Ok, entonces cuando uno somete la aplicación básicamente de VAWA, está tardando como si la misma persona califica por la residencia, a la misma vez esta persona puede también someter su aplicación de residencia, permiso de trabajo, y este permiso de trabajo está tardando entre como 6 y 9 meses. Para recibir la residencia estamos hablando de más de 2 años, quizás 3 años, y solo para recibir la decisión en la VAWA estamos hablando ahora, como he dicho antes, como unos 2 años están revisando ya casos de mayo de 2019, entonces están muy atrasados con los casos de VAWA, pero si ha aplicado por el permiso de trabajo, entonces usted probablemente lo va a recibir entre los siguientes 6 y 9 meses después de recibir el recibo. Ok. Ahora, hola, buenas noches, abogada, ¿me puede ayudar con información? Oh, sí. Elizabeth, el hijo de la corte, y ella, pero nunca adoptó por no tener papeles. No, lo siento, no entiendo esta pregunta. La petición de un hijo para sus padres, ¿cuánto está tardando? Esto se depende en donde uno vive porque hay diferentes oficinas de inmigración y entonces si estamos solo hablando de la primera solicitud, estamos hablando de entre 1 año y 2 años, pero si también está haciendo con la residencia, entonces la pregunta es si la persona puede arreglar aquí dentro de los Estados Unidos por la petición de residencia o si tiene que salir y conseguir su visa afuera de los Estados Unidos entonces, si el padre está ya en México, estamos hablando en México, estamos probablemente hablando de 4 años, porque para conseguir una cita en la oficina del consulado de Ciudad Juárez,
está tardando mucho tiempo. Ellos están muy, muy, muy atrasados. La única noticia buena que tenemos en este sentido es que ahora estamos escuchando que los consulados, las oficinas de inmigración están hablando ahora mismo sobre la posibilidad de hacer algunas aplicaciones o empezar a hacer algunas entrevistas por videoconferencia en vez de personalmente. Y esto significa que ellos pueden hacer más videos o más audiencias, más entrevistas en un día, porque ahora tienen las limitaciones de la pandemia que solo pueden tener una cierta cantidad de personas en la embajada o en el consulado en una sola vez. Pero si ellos pueden, entonces empezar de hacer las citas por videoconferencia, quizás pueden contratar con más personas para hacer las entrevistas. También yo tengo mucho temor sobre cómo esto va a funcionar, ¿no? Porque yo sé que todo con inmigración, todo nuevo así. Yo recuerdo cuando inmigración empezó a hacer huellas dentro de las entrevistas y habían semanas que los oficiales estaban tomando huellas de nuestros clientes y entonces meses que dijeron que la máquina no estaba funcionando bien y que no estaban haciendo esto ahora, aunque ya hicieron la semana pasada con otro cliente. Entonces, si están empezando a hacer esto por video, tengo mucho miedo. También tengo miedo de qué va a hacer mis clientes y más que nada los clientes que no tienen abogados para guiarles porque no quiero que la gente están haciendo la entrevista y de atrás hay alguien tomando una cerveza, otra persona fumando alguna cosa. Entonces tiene que cuidar y recordar que están enfrente de un oficial de inmigración y ellos pueden ver todo lo que está pasando atrás. Entonces tengo mucho miedo de qué va a pasar con esto, pero pues así es todo con inmigración. Vamos a ver cuando ellos deciden que van a empezar una nueva tecnología. Estamos listos para mucho desastre y ver lo que pasa. Así siempre es. Ok. Sergio dice, saludos abogada por su excelencia profesional programa. Es una abogada muy amable. Gracias, muchas gracias Sergio. Y Edson, espero que he contestado bien a su pregunta. Entonces, ojalá que no sería tanto tiempo, pero ahora tengo que decir que estamos hablando de probablemente 4 años si no hay cambios antes. Ok. Ahora Eduardo dice, ¿hasta qué fecha puedo viajar por allá? ¿Hasta qué fecha puede viajar para dónde? ¿Para los Estados Unidos? Yo, yo no sé, porque usted estaba hablando de asilo político, entonces, dónde quiere viajar? ¿Cómo está hablando de cuándo puede venir y pedir asilo político aquí en los Estados Unidos? ¿Eso es su pregunta? Déjame saber. Ok. Entonces, Mari dice, un niño se le dio en corte que se le dio en corte, para que lo adoptara, pero nunca lo adoptó, no más tutorlegal.es. Mari, lo siento. Estoy tratando de determinar qué me está preguntando. Me imagino que está hablando de un niño que recibió la custodia legal, pero nunca fue adoptado legalmente. Entonces, inmigración no le importa si uno tiene custodia, lo que importa es si la persona es el padre legal o el pariente legal. Entonces, la pregunta es si fuera una adopción. Pero la pregunta de opción con inmigración es una pregunta bien, bien, bien complicada, porque con inmigración no es que cualquier persona puede adoptar otra persona, incluyendo a un niño. Frecuentemente yo recibo preguntas de personas si pueden, por ejemplo, adoptar a un sobrino o si pueden adoptar un nieto o un hermano, algo así. Entonces,
Normalmente la respuesta es que no. La única manera para adoptar a alguien es si cumple ambos con los requisitos del país donde pasa la adopción y también con las reglas de inmigración. Entonces, las reglas de inmigración, para esto se depende primero en el país porque algunos países son miembros de alguna convención internacional. Y entonces hay ciertas reglas basado en esto. Y entonces, si no es de uno de estos países, entonces hay un diferente grupo de reglas que nos guían en determinar si la adopción es verdadera o es suficiente por inmigración. Y frecuentemente personas que hacen la adopción en su país de origen tienen que volver a hacer la adopción aquí dentro de los Estados Unidos después. Entonces, para ser adoptado, normalmente la persona, el niño tiene que ser un orphan, como una persona que no tiene papás legalmente, que han tenido la custodia terminado o um, pues los derechos de los papás terminados legalmente en un trámite que no tiene nada que ver con la adopción. Entonces es una pregunta bien, bien, bien complicada. Aquí en Milwaukee, yo por mis clientes que viven en el estado de Wisconsin, tengo un abogado con quien yo trabajo frecuentemente que revisa a los casos y hace las adopciones aquí para, como voy a decir, arreglarles con las reglas del estado de Wisconsin si sea necesaria, pero también yo siempre digo a personas nunca hagan una adopción en su país de origen o aquí dentro de los Estados Unidos si es por el propósito de inmigración, sin hablar primero con un abogado que sabe las reglas involucrando adopción, ¿ok? Ahora, no. Ya lo corte dio, ya creció. Si ese niño puede pedir a tu, puede pedir a tutor legal, que es, ah, probablemente no, si no fue una adopción legalmente bajo de inmigración, entonces no. Tiene que ser una adopción legal bajo de las reglas de inmigración. Un niño que solo tenía, un padre que solo tenía la custodia legal, pero nunca tenía um, como la relación legal de padre adoptado, entonces no. Pero los padrastros y las madrastras, si están casados legalmente con el padre o la madre del joven, a veces a veces los hijos luego pueden hacer la aplicación. Ese niño sí, claro, me imagino que el niño es ciudadano o pues porque si quiere solicitar su padre, pero lo que estoy diciendo es que tiene que ser una adopción legal, no, y tiene que ser una adopción que cumple con las reglas de inmigración, no cualquier adopción. Entonces se depende en muchos factores, ¿ok? Muy bien, entonces espero que he contestado bien a su pregunta. Si tiene más preguntas sobre esto, yo recomiendo que usted haga una cita para revisar la información. ¿Ok? Entonces, ahora bueno, he hablado mucho del tema de la diferencia entre la visa de prometido y la visa de cónyuge. También hay muchas diferentes maneras para aplicar basado en un cónyuge o una relación romántica, pero quiero mencionar algo muy importante. Si uno está en una relación y hay problemas, como por ejemplo, si el ciudadano o residente le está maltratando al inmigrante, quizás físicamente o quizás no. A veces no es físico, a veces frecuentemente los maltratos son como por ejemplo, si el ciudadano o residente está burlándose sobre el acento y su cultura
o su estatus como una persona indocumentado, o a veces le amenaza que quizás si no hace lo que ellos quieren, que le van a llamar a la policía o a inmigración, o que usted puede ser deportado, o que puede perder la custodia de sus hijos, o cosas terribles así. A veces son cosas más fuertes, a veces son cosas que pasan solo de vez en cuando y el resto del tiempo su pareja, su cónyuge es una muy buena persona o ustedes están todavía trabajando en su matrimonio o su relación y no quieren divorciarse. O a veces su cónyuge está negando a ayudarle con su trámite de inmigración. Quizás por el dinero, quizás porque no le importa si usted tiene sus documentos o quizás por el propósito de mantener el control en su relación. Entonces, hay situaciones así que pasan frecuentemente y entonces yo quiero que ustedes sepan que hay opciones. Si usted está casado, si usted no está casado, si su cónyuge, su pareja tiene ciudadanía o residencia o está también indocumentado, o que tiene una visa temporal, hay diferentes opciones. Entonces, si es una persona con quien usted se separó recientemente o hace años, también a veces hay opciones. Entonces, es muy importante que ustedes buscan ayuda, que buscan un abogado que le puede ayudar. Yo hago muchos casos así, entonces yo siempre quiero ayudar a mis clientes en encontrar su camino a la residencia independiente a su cónyuge o su excónyuge para tener la oportunidad de arreglar y tener más control de su propia vida, aun si quiere quedarse con su pareja. Entonces, hay muchas posibilidades. Si uno está en una situación así, es importante que tenemos una consulta para ver cómo yo puedo ayudarle y no voy a decir cómo tiene que vivir su vida. Si usted decide que lo mejor es para quedarse con esta persona o hacer un divorcio o separar o como quiera, entonces podemos buscar su manera para ayudarle, ¿ok? Entonces, otras preguntas que tengo aquí. Abogada, ¿puedo salir con visa de VAWA fuera de los Estados Unidos mientras que esté en el proceso de la residencia? Solo si usted tiene el permiso de viajar basado en su aplicación de residencia permanente. Si no ha solicitado, entonces necesita solicitar y esperar por esto. Pero también voy a decir que aunque uno se puede salir con esto, no es siempre una buena idea, especialmente si hay problemas como una deportación anteriormente o cosas así, porque aunque si alguien tiene si alguien tiene el permiso para viajar, es como una visa que le dé permiso para presentarse en la frontera o en el aeropuerto para pedir admisión a los Estados Unidos. Pero si inmigración decide que esta persona no ha cumplido con las reglas de inmigración anteriormente, y cometió fraude en la aplicación o es una persona peligrosa, le pueden negar la entrada aunque tiene este documento aprobado por inmigración. Eso no pasa frecuentemente, entonces no estoy diciendo eso para decir que nunca pueden salir, pero digo, antes de salir es muy importante que tiene una evaluación por un abogado que tiene experiencia en esto, porque yo tenía una consulta con una persona el día de hoy que tenía una visa válido, salió con una visa de múltiples de entradas y cuando regresó a los Estados Unidos con su visa, con la intención de regresar a su vida aquí, entonces inmigración estaba haciendo algunas preguntas como siempre lo hacen en el aeropuerto y ellos entonces decidieron que quisieron revisar a su celular. En su celular ellos encontraron información que significaba que él había hecho una violación de su visa anteriormente aquí en los Estados Unidos y por eso ellos le ofrecieron dos opciones, o que puede tener una deportación
o que podía rechazar su aplicación para entrar y regresar y pagar su regresa a su país de origen y él perdió y le cancelaron la visa. Él solicitó la visa varias veces después y le negaron cada vez. Entonces, él en este momento perdió todas sus posibilidades en el aeropuerto porque inmigración revisó su celular. Y una cosa importante, si uno está entrando y no es ciudadano de los Estados Unidos, entonces inmigración tiene el derecho de revisar su celular. Usted puede decir que no, pero entonces ellos le pueden decir que, ok, entonces no puede entrar. Por eso es muy, muy importante estar muy cuidadoso en lo que tiene en sus redes sociales, en lo que tiene en sus fotos, en lo que tiene en todo lo que tiene si va a entrar, tratar de entrar a los Estados Unidos, porque inmigración sí puede revisar todo esto. ¿Ok? Entonces, esto es información sobre inmigración. Estoy aquí con ustedes cada jueves a las 9 p.m. Mi compañero, el abogado Cain Ulahan, está regresando de sus vacaciones, entonces él va a estar con ustedes el lunes a las 4:30 de la tarde, contestando a sus preguntas y proporcionando información sobre los desarrollos de inmigración. Siempre tenemos muchos desarrollos de inmigración. Esta semana no fue tan ocupado como la semana anterior, que tuvimos muchas buenas noticias, pero también todo está siguiendo con inmigración. Están hablando en Congreso del Dream Act y el Promise Act y también la reforma propuesta por los miembros o las personas que trabajan en agricultura. Entonces, ojalá que vamos a tener alguna noticia por ustedes pronto, pero como siempre estamos monitorizando toda la nueva información de inmigración. Entonces, si ustedes tienen preguntas, favor de escribirlos en los comentarios, como siempre, y les vamos a contestar. Si está en TikTok, me puede mandar un mensaje o también tenemos preguntas y respuestas en la página. También pueden escribir sus preguntas ahí y les voy a contestar. Que tengan una muy linda noche y un buen fin de semana y nos vemos pronto entonces. Adiós.